I think they just lived in a society where that's what their rulers were like. So that's what Zeus was going to be like. Greek ruins from 300 BC. Really? Yeah. In Afghanistan? Yeah. Really? Oh, yeah. What are they saying, and why would they dedicate so much time to talking about this stuff? It's people trying to make sense of a crazy and chaotic world. But up on the Oxus River, but it's like Greek city in Central Asia. Wow. If you were to discover something older than that, you'd be very famous. You know, it's like they really looked hard. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. Se creía que Zeus, el dios del cielo en la mitología griega, estaba siempre vigilante y consciente de todo lo que sucedía en la tierra. Dado sus orígenes griegos y su espectacular templo en Olimpia, sería comprensible pensar que los únicos templos dedicados a Zeus se encuentran en Grecia. Sin embargo, esa idea ha sido puesta en duda por un reciente descubrimiento en Egipto. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha revelado el hallazgo de un templo en la península del Sinaí que fue inspirado en Zeus. El templo honra a Zeus Casios, una deidad que fusiona al dios griego Zeus con el monte Casios. Ubicado en la frontera entre Siria y Turquía, el monte está asociado con una batalla legendaria entre Zeus y el monstruo Tifón, para decidir quién gobernaría el cosmos. El rayo, fiel aliado de Zeus, le ayudó a ganar. Casios, ahora conocido como Jebel Akra, fue un lugar sagrado en muchas religiones antiguas y era el sitio de tormentas regulares. Según Judith Sudilovsky, un ejemplo del legado del multiculturalismo religioso en la antigüedad es la fusión de la deidad y la montaña. En un comunicado, el secretario general del Consejo de Antigüedades de Egipto, Mostafa Wasiri, afirmó que el equipo utilizó los restos de 2 pilares de granito rosa, de 6,5 pies de altura, para identificar el templo de Zeus Casios. Los pilares eran la puerta de entrada al templo. Un terremoto pudo haber causado la caída de las columnas. También se desenterró un conjunto de losas de granito, que los arqueólogos creen que formaban una escalera que conducía a los fieles al templo. Excavaciones previas en el sitio revelaron grabados griegos mencionando a Zeus Casios. Estos fueron descubiertos por el egiptólogo francés Jean Clédat a principios del siglo XX, mientras buscaba monumentos cristianos en Egipto. Aunque Clédat no excavó todo el sitio, los arqueólogos contemporáneos están ahora a cargo. No solo recuperaron la piedra que Clédat había desenterrado, sino que también encontraron una piedra comparable con grabados griegos y pruebas de que las piedras rosas del templo habían sido reutilizadas. El director general de la excavación, Hisham Hussein, ha declarado que actualmente está analizando los bloques encontrados y planea realizar un levantamiento fotogramétrico para deducir el plan arquitectónico fundamental del templo. Según inscripciones descubiertas durante la excavación, el emperador romano Adriano restauró el templo. Adriano, conocido por su respeto a la cultura griega, restauró el Panteón y otros edificios en su imperio. Muchos otros países también cuentan con templos dedicados a Zeus, lo que atestigua la prominencia del dios en la antigüedad. Sumergida y enterrada bajo capas de arena, la antigua puerta egipcia al Mediterráneo sirve como un recordatorio sombrío de cuán susceptibles son las ciudades al poder de la naturaleza. Durante milenios, Hapi, el dios de la fertilidad, gobernante del río y guardián dador de vida de sus inundaciones, condujo con autoridad sobre los barcos mercantes que llegaban desde el Mediterráneo hasta el borde del antiguo Egipto. Luego está el enorme portero de granito rojo que custodia una de las ciudades portuarias más importantes del mundo en la entrada occidental del Nilo. Así ocurrió que un día, tal vez cerca del final del siglo II a.C., Hapi sintió un temblor y la tierra bajo sus pies comenzó a agitarse y licuarse. 6 toneladas de piedras esculpidas con esmero cayeron al agua mientras él se tambaleaba y se balanceaba.
Con el tiempo, el resto del asentamiento que Happy protegía siguió el mismo destino. Había una vez un lugar legendario que desapareció bajo las olas y fue enterrado por capas de limo y arena. Este fue el sitio donde el héroe divino Heracles puso por primera vez un pie en África y donde Helena de Esparta buscó refugio con su secuestrador, París de Troya. Pero a principios de la década de 2000, cuando exploraban las aguas frente a la costa de Egipto, un equipo de buzos desenterró un enorme fragmento de roca y lo llevó a la orilla. Era un pedazo de Happy, cubierto de sal pero intacto. 6 más fueron encontrados después de que persistieran en su búsqueda. Se hallaron restos de templos, fragmentos de cerámica, valiosas joyas, monedas, lámparas de aceite, barcos procesionales y bustos rodeando estos pedazos de tesoro. Tan emocionante como es encontrar una tumba como arqueólogo, solo es la tumba de una persona. Desenterrar toda una metrópolis que albergó a decenas de miles de personas durante casi un milenio, eso sí que es un evento extraordinario. La ciudad en cuestión era Thonis Herakleion. Han pasado más de 1000 años desde que la ciudad de Happy fue sumergida, y ahora está resurgiendo a la superficie. Thonis Herakleion no es tan conocida como Babilonia, Pompeya o la fantástica Atlántida. Los increíbles descubrimientos de los últimos años han salvado los restos físicos de la ciudad y su legado de un olvido casi seguro a manos del mar Mediterráneo. Thonis Herakleion fue un actor clave en el siglo V a.C. para los comerciantes europeos que comerciaban con grano, perfume, papiro o minerales como cobre, vino o aceite. Lo mismo ocurría con los miembros de la corte faraónica, los griegos educados, los marineros profesionales y los mercenarios carios. Esparcida por una serie de islas interconectadas, bancos de arena y de barro, Thonis Herakleion, parte de marisma acuática, parte expansión urbana, era la bulliciosa puerta de entrada cosmopolita de Egipto al Mediterráneo, y por ende su nexo con el mundo occidental. Establecida hace aproximadamente 2700 años en lo que hoy es Abu Qir Bay, a 15 millas al noreste de Alejandría, Thonis Herakleion fue un puerto comercial de gran importancia para la región y un centro de comercio internacional durante décadas antes que su vecino más famoso. Interconectada por un sistema de puentes, pontones y transbordadores, la ciudad controlaba la mayor parte del comercio marítimo que entraba a Egipto desde el Mediterráneo. Estaba adornada con puertos, muelles, templos y casas-torre, y atravesada por una red de canales. Las mercancías eran examinadas y valoradas en el centro de administración aduanera antes de ser transportadas hacia el interior para su distribución. Esto podía hacerse a través del lago occidental, que estaba vinculado a la ciudad vecina de Canopus, y proporcionaba acceso a numerosas otras regiones del país, o en Naucratis, un puerto comercial alternativo situado casi 50 millas río arriba. Antes de 1933, cuando un comandante de la RAF volando sobre Abu Qir vislumbró ruinas en el agua, la mayoría de los historiadores creían que Thonis y Herakleion eran 2 conurbaciones separadas, ambas situadas en la actual tierra firme egipcia. Sin embargo, la observación del piloto marcó el comienzo de una nueva era de investigación subacuática. Atraído por la presencia de barcos franceses hundidos en la bahía a fines del siglo XVIII, un equipo del Instituto Europeo de Arqueología Subacuática ya había elaborado la antigua topografía de la región en una serie de mapas hacia el cambio de siglo. Las herramientas modernas de levantamiento y la incansable voluntad humana fueron necesarias para la creación de estos mapas y la posterior meticulosa excavación submarina. Las aguas aquí son turbias y la visibilidad es baja. Después de las tormentas, el mar está todo revuelto, cargado con arena flotante y barro que dificulta que nosotros, los buzos, veamos lo que está ocurriendo, explicó un investigador. Para determinar la profundidad cambiante del fondo oceánico, los arqueólogos usaron primero un sonar de barrido lateral, que implica enfocar pulsos de energía sonora hacia el fondo marino y luego analizar el eco. Después, se identificaron las fallas geológicas causadas por el peso de los edificios sumergidos hace mucho tiempo
que presionaban y fracturaban las capas de sedimento, y se localizó la presencia de grandes objetos utilizando un magnetómetro de resonancia magnética nuclear, que puede detectar anomalías localizadas en los campos magnéticos de la Tierra. Ahora que se habían marcado las mejores áreas para la excavación, se enviaron buzos. Trajeron dragas subacuáticas, que son enormes aspiradoras submarinas que eliminan capas de arena para revelar artefactos arqueológicos debajo. Los artefactos más grandes, como partes de edificios y enormes estatuas, incluida una de un monarca y una reina ptolemaicos de 5 metros de altura, fueron los primeros en ser desenterrados y traídos a la vida desde el fondo del océano. Sin embargo, pronto se descubrieron tesoros más pequeños y eclécticos, como copas, figuras, cubos ceremoniales y 13 sarcófagos de piedra caliza. Cada artefacto fue meticulosamente catalogado, fotografiado y izado al deck del barco de investigación Princess Duda, si era seguro hacerlo. Solo entonces se llevaba de vuelta a la orilla para una investigación adicional. Han revolucionado nuestra comprensión de Tonis Herakleion y de la naturaleza del antiguo Egipto en su conjunto, así como sus conexiones con el mundo helénico. Algunos de estos artefactos son únicos y poseen un valor cultural o artístico inmenso. Ellos nos dan nuevas ideas. Un ejemplo es el Decreto de Sais, una estela negra de 2 metros de altura, con jeroglíficos bien conservados, que data del principio del siglo IV a.C. Fue encontrada en el sitio de un templo dedicado al dios supremo egipcio Amun-Hereb, en Tonis Herakleion. El hallazgo de este monumento también ha contribuido a la resolución de un misterio de larga data. Al compararlo con otros monumentos inscritos, los expertos pudieron deducir que Tonis y Herakleion eran en realidad una sola ciudad, conocida por sus nombres egipcio y griego, y no 2 pueblos separados. Se encontraron cascos helénicos junto a sus contrapartes egipcias, estatuillas chipriotas y quemadores de incienso, botellas de perfume atenienses y anclas antiguas de barcos griegos. Estos artefactos atestiguan la constante presencia de la interacción entre las civilizaciones faraónica y griega en Tonis Herakleion. Durante el ascenso de la dinastía ptolemaica al poder en Egipto, una línea de faraones nacidos en el extranjero intentó legitimar su posición al reclamar afinidades con las tradiciones faraónicas, y esta mezcla de culturas fue más notable en el ámbito religioso. Un artefacto desenterrado de las profundidades es una escultura de piedra de Cleopatra Treso, una reina tolemaica que se representa como la diosa egipcia Isis, en una forma que fusiona la estética local y helénica. La escultura data de hace 2000 años. Entre los restos más cautivadores de Tonis Herakleion se encuentran los artefactos asociados con la ciudad en juego. Los antiguos egipcios preparaban en secreto 2 estatuas de Osiris, la deidad del inframundo y la resurrección, para el festival anual de los misterios de Osiris. Una estaba hecha de tierra y cebada, mientras que la otra estaba adornada con materiales costosos, como piedras semipreciosas molidas. En Tonis Herakleion, la primera se colocaba en un tanque de granito y se alimentaba con agua del Nilo hasta que germinaba. Luego, se colocaba en una barca de papiro junto a otras 33 embarcaciones. Toda la flotilla era iluminada por 365 lámparas de aceite, una por cada día del año, y finalmente navegaba hasta el cercano asentamiento de Canopus. Además de una embarcación de sicómoro de 11 metros que habría sido utilizada en esta procesión, los arqueólogos han desenterrado varias pequeñas réplicas de plomo de los botes de papiro, arrojadas al agua como ofrendas votivas por los espectadores. Los días de gloria de Tonis Herakleion comenzaban a desvanecerse en el siglo II a.C. Alejandría, la nueva metrópolis costera, se estaba convirtiendo rápidamente en el puerto principal de Egipto, mientras que la base híbrida de tierra y mar de Tonis Herakleion comenzaba a sentirse menos segura. Una confluencia de varios desastres naturales, incluidos terremotos, tsunamis, el aumento del nivel del mar y el hundimiento,
finalmente condujo a la caída de la ciudad. Ya debilitada por el soporte de las estructuras principales del templo, la isla central cedió a la licuefacción hacia finales del siglo, probablemente después de una devastadora inundación. Las estructuras construidas sobre el suelo arcilloso, repentinamente líquido, cayeron al agua, en lo que debió haber sido un evento horrible. Parece que este fue el último lugar donde Thonis Heracleion recibió cerámica y moneda. Algunos habitantes resistentes permanecieron en sus viviendas durante la era romana y hasta el temprano control árabe, pero a finales del siglo IX, el mar había tragado todos los rastros de la ciudad. Probablemente no deberíamos sorprendernos de que la historia de Thonis Heracleion nos fascine, dado el inminente desastre ecológico. Aunque el redescubrimiento de la ciudad es el resultado de avances tecnológicos e inventiva humana, su desaparición y los restos inquietantemente vacíos de una existencia urbana pasada sirven como una advertencia sobre la precariedad de muchas ciudades modernas. Por otro lado, en el noroeste de Turquía, en una colina con vistas a la boca de los Dardanelos, permanece la memoria de una ciudad que, a diferencia de cualquier otra, difumina la línea entre mito e historia. En la mitología griega, la legendaria ciudad de Troya sirvió de inspiración para las dos obras maestras del poeta épico Homero, la Ilíada, que tiene lugar en el último año del asedio de 10 años de una coalición de estados griegos a Troya, y su secuela, la Odisea, que probablemente fue compuesta en el siglo VIII a.C. Una de las guerras más épicas de la historia griega supuestamente tuvo lugar en esta misma ciudad. El historiador Tucídides registra la guerra de Troya como notable más allá de todas las guerras anteriores, en su historia de la Guerra del Peloponeso, escrita en el siglo V a.C. Sin embargo, siempre ha existido cierto debate sobre si Troya realmente existió, y mucho menos sobre su ubicación exacta. La ciudad fue repoblada por griegos y romanos y renombrada como Ilios Ilium después de ser supuestamente destruida en una batalla en 1200 sin a.C. Fue olvidada hasta principios del siglo XX, después de haber desaparecido en el olvido hacia el 500 sin a.C. Hoy en día se cree ampliamente que la ubicación de Troya es el sitio de Hisarlik en Turquía, esencialmente un montículo de unos 30 metros de altura, con los restos de paredes de piedra y estructuras solitarias esparcidas en el campo. Dentro de esta colina con pradera pueden yacer 4000 años de historia troyana. De hecho, probablemente no había una sola ciudad aquí, sino al menos 10. Comenzando en el 3000 a.C. y terminando alrededor del 500 a.C., el sitio de Hisarlik revela capa tras capa de asentamientos antiguos. El consenso actual sostiene que las sexta y séptima etapas de construcción podrían representar la ciudad del rey Príamo, mencionada en la Ilíada de Homero. La historia moderna de Troya comienza, supuestamente, con el sueño de un niño pequeño. Tan fascinado estaba por el mito, después de ver una ilustración en un libro que le dio su padre, que se propuso encontrar la ciudad. Ese niño de 7 años era Heinrich Schliemann, el empresario alemán del siglo XIX, convertido en arqueólogo, que fue el primero en excavar de manera exhaustiva en el sitio de Hisarlik. Es realmente notable cómo el arqueólogo amateur Schliemann descubrió Troya e inició el estudio de la prehistoria del Egeo, pero tenía la costumbre de fabricar entradas en sus diarios de excavación, lo que pone en duda la autenticidad de esa fantasía de la niñez. Hisarlik fue excavado por Schliemann en abril de 1870. Pronto se jactó de haber descubierto el tesoro del rey Príamo en la ciudad quemada de la Troya de Homero, e incluso le mostró a su esposa algunas de las joyas que le había dado infamemente. Pero tiró lo que iba a buscar, como lo expresa Klein, mientras lo hacía. Más de 1000 años antes de la Troya de la Ilíada de Homero, Schliemann excavó y destruyó sucesivas capas de la Troya de la Edad de Bronce, llegando finalmente a lo que ahora se llama Troya II. La antigua ciudad de Troya
floreció desde sus humildes comienzos como un puesto comercial, centro agrícola y pueblo pesquero alrededor del 3000 a.C. Antes del colapso catastrófico de la ciudad alrededor del 1180 a.C., se habían descubierto 9 fases distintas de desarrollo. Desafortunadamente, nuestro conocimiento de Troya es limitado debido a la falta de relatos de la época y al hecho de que Schliemann destruyó lo que podría haber sido la ciudad del rey Príamo. Hasta la investigación pionera del arqueólogo Manfred Korfmann en la década de 1990, muchas personas dudaban de la veracidad de la guerra de Troya y la conquista griega de la ciudad, según lo relatado en la Ilíada. Antes de esto, las excavaciones en Hisarlik solo habían descubierto un pequeño pueblo. Sin embargo, una ciudad baja de 75 acres fue descubierta por Korfmann y sus colegas, lo que resultó ser 15 veces más grande de lo que se creía anteriormente. Considerando el tamaño del área en ese momento, estos resultados indicaban que Troya era enorme y casi con certeza de una importancia suprarregional. Hasta donde se sabía en ese momento, la ciudadela era la más impresionante de todo el sureste de Europa, si no de toda la región. En lugar de que los griegos destruyeran la sexta capa de construcción, se cree que un terremoto causó el daño. Sin embargo, existe una hipótesis débil de que el mítico caballo de Troya fue en realidad una metáfora de Poseidón, el dios del mar, ya que su animal era un caballo. También conocido como el sacudidor de la tierra, Poseidón podría haber representado la destrucción de la ciudad por un desastre natural. Por otro lado, las puntas de flecha descubiertas en las ruinas de la ciudadela sugieren fuertemente que Troya Septia, una ciudad mucho más pequeña que la que Homero describe, fue destruida por un conflicto decisivo. ¿Estamos viendo ahora pruebas de la guerra de Troya? Es incierto. Los científicos argumentan que un único conflicto a gran escala entre fuerzas del este y del oeste es implausible dado el estado general de los asuntos en la región durante esa época. El colapso de la Edad de Bronce podría estar interconectado con la caída de Troya. Con algo de creatividad, sin embargo, las palabras de Homero pueden hacer que la ciudad de Príamo se ubique en el sitio de Turquía. El gran poeta dice que Troya es empinada y ventosa, muy parecida a Hisarlik. La describe como de fuerte cimiento, de torres altas, con anchos caminos, calles, y una ciudadela indestructible. Presenta una imagen de una gran ciudad dirigida por una élite poderosa, protegida por magníficas murallas. Una grandiosa ciudad de la Edad de Bronce que habría albergado entre 4.000 y 10.000 habitantes. Las murallas que desempeñaron un papel tan importante en la Troya de la Ilíada también podrían estar vinculadas a Hisarlik. Partes de las murallas inferiores, todavía visibles hoy, tienen 4,5 metros de ancho y 8 metros de altura. Estas murallas tenían múltiples torres y puertas que habrían llevado directamente al centro de la ciudad. La ciudadela, hogar de la élite gobernante, era un área densamente ocupada con edificios monumentales y casas de 2 pisos con habitaciones amplias. Como la planificación urbana no llegó hasta el período clásico de la Edad del Hierro, según Jorrit Kelder, del Instituto Oriental de la Universidad de Oxford, hasta ahora la única división real es quién tiene el poder y quién no. El poder claramente estaba centrado en la ciudadela, con el rey y su familia inmediata y amigos. Sin lugar a dudas, Troya fue una metrópolis de la Edad de Bronce de inmensa importancia estratégica. Su posición estratégica en los Dardanelos significaba que podía considerarse el punto de entrada al Mar Negro y un importante puesto comercial. Sirvió como un cruce de caminos para 2 grupos culturalmente diametralmente opuestos, los hititas al este y los micénicos al oeste. Y parece que Troya floreció como una metrópolis multiétnica. Los artefactos descubiertos por los arqueólogos muestran que las culturas extranjeras tuvieron un impacto en la ciudad, como el hecho de que los alfareros locales dieron a la cerámica micénica un giro propio troyano. Junto con las civilizaciones griegas de la Edad de Bronce, hay evidencia de un comercio sustancial con Anatolia.
En cuanto a las ciudades, fue un crisol para su época. Troya y su mitología tuvieron una influencia a nivel mundial, y la ciudad misma parecía abrazar diversas culturas. La leyenda dice que, durante una odisea por Grecia, el rey Jerjes de Persia rindió homenaje a Atenea en Troya. Se dice que 150 años después, mientras viajaba para conquistar el imperio persa, Alejandro Magno hizo una parada en Troya y recuperó el escudo de Aquiles del templo de Atenea. Junto a él, en sus viajes, llevaba una copia de la Ilíada de Homero. Incluso los romanos afirmaban ser descendientes de los troyanos. En la Eneida, el poeta romano Virgilio narra la historia del troyano Eneas, quien escapó de la guerra, viajó a Italia y resultó ser uno de los padres fundadores de Roma. Se puede decir que la Eneida fue escrita como una pieza de propaganda para el emperador Augusto, vinculándose a este héroe troyano. Troya ha seguido inspirando a la cultura occidental, desde Troilus y Cresida de Shakespeare hasta la adaptación de la Ilíada dirigida por Wolfgang Petersen en 2004, protagonizada por Brad Pitt. Esta es una ciudad cuya representación del heroísmo y la identidad política, junto con su conmovedor recordatorio de la mortalidad humana, ha tocado a las personas a lo largo de los siglos. Mientras tanto, de todas las ciudades perdidas del mundo, ninguna seguramente puede competir en esplendor evocador, antigüedad o misterio con Babilonia. Donde el sol convierte las vistas en destellos de mercurio, en las llanuras desérticas a 60 millas al sur de Bagdad, es donde comenzó la mayor parte de la historia humana. Asiria, Babilonia, Mesopotamia, Irak, Sumeria y Akkad fueron progresivamente partes de esta tierra del creciente fértil que estaba bordeada por los ríos Éufrates y Tigris. Se dice que el jardín del Edén de Adán y Eva estaba cerca. Si Mesopotamia es la cuna de la civilización urbana, Babilonia es su primer hijo. Mencionada por primera vez en el siglo XXIII a.C., se hace más prominente en los registros alrededor de 1792 a.C., el comienzo del reinado de Hammurabi. Sentado sobre una estela de 8 pies de diorita negra tallada en el Louvre hoy en día, están las leyes inquebrantables del segundo rey más famoso de Babilonia, muchas de las cuales concluyen con la ominosa frase: será condenado a muerte. Hoy, estas leyes son veneradas. Babilonia se convirtió en la capital de un reino que incluía el sur de Mesopotamia y parte del norte de Irak, bajo el reinado de Hammurabi. Pero la Babilonia que provoca emoción en cualquiera con un interés pasajero en la historia es la ciudad de ese antihéroe del Antiguo Testamento, el déspota Nabucodonosor II, quien subió al trono en 605 a.C., conocido por matar judíos, destruir templos y su amor por el oro. Nabucodonosor, en su apogeo tras sus victorias militares en Siria y Egipto, lanzó un gigantesco proyecto de construcción que se convertiría en la mayor y más gloriosa metrópolis de la historia antigua. El geógrafo griego Estrabón describió la ciudad como con vistas urbanas deslumbrantes de templos elevados, santuarios y palacios adornados con azulejos vidriados de azul y brillando con oro, plata y bronce. Las murallas de la ciudad eran tan grandes que 2 carros, tirados por 4 caballos cada uno, podían pasar fácilmente uno al lado del otro en el camino que corría por encima de ellas. El frenesí imperial de Nabucodonosor también produjo el monumento más celebrado de la ciudad, una construcción tan arrogante en su ambición que se convirtió en el edificio más famoso del mundo, un sinónimo de la arrogancia humana rivalizando con la de los dioses. La guerra y la paz, la misericordia y la venganza están entrelazadas a lo largo de la narrativa de Babilonia, que sirve como un microcosmos de la historia humana. Junto con la civilización humana, enormes riquezas, esplendor arquitectónico, tolerancia religiosa y persecución religiosa, esta es una historia de codicia, arrogancia, imperio y religión. El hecho de que Babilonia sea la base de nuestra historia es la misma razón por la que surgió en los medios globales durante la guerra de Irak. Captura lo mejor y lo peor de la humanidad.
El nacimiento de la civilización humana nos pertenece a todos. La guerra a veces cambia la historia al remover autoridades establecidas y elevar otras nuevas, pero en Babilonia, el conflicto parece haber obliterado la historia en lugar de moldearla. Sin embargo, había algo de verdad en esto. Los iraquíes tuvieron algo sobre lo que contemplar en medio de los montículos desolados, ruinas y montones de escombros gracias a la restauración de la era de Saddam, que fue revelada por arqueólogos profesionales. La realidad es que Babilonia ya había sido llevada a la tierra hace mucho tiempo, asediada por el clima, las batallas y el tiempo mismo. Las partes más antiguas de Babilonia ya han desaparecido, pero la ciudad en sí, su historia de destrucción y reconstrucción, y nuestra experiencia humana compartida aseguran que Babilonia vivirá por siempre. Gracias por ver otro episodio de Voyager. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más videos impresionantes sobre el espacio.